Me presento, soy Cristina Terzaghi, María Cristina Terzaghi, soy muralista y he sido docente en la Universidad de La Plata, de Bellas Artes. Artes. Yo quería quedarme a trabajar, yo era titular de la carrera de Muralismo y Arte Público Monumental, una carrera que para mí es maravillosa. Esta carrera, la carrera de muralismo, fue cerrada en el año 76 con la dictadura, la última dictadura político-militar, todo lo que se le pueda decir esa dictadura, y recién en el año 2006, hablando con el decano de la Facultad de Bellas Artes, pudimos reabrirla a la carrera. Es una carrera muy hermosa, por supuesto, a mí me gusta, por eso la reabrí, y porque sentía que había mucha necesidad de que volviera a estar esto que nos había quitado la dictadura. Por suerte fue aceptada por el Ministerio de Educación de la Nación y empezamos a trabajar en el 2007. En el 2006 se aprobó y en el 2007 ya empezamos a trabajar. Yo lamentablemente, por tener muchos años, me jubilé justo, me jubilé antes de que empezara la pandemia. Yo, bueno, ninguno nos imaginamos de que esto iba a suceder, y bueno, al principio con el asombro de todos, con ver cómo íbamos a llevar adelante esto, pero justo me sale la, este, la jubilación, así que no tenía que ir porque no se podía por el tema de la pandemia, pero ya tampoco tenía que ir a dar clase. Entonces fue toda una mezcolanza media extraña entre que dejaba de trabajar en la facultad, pero a su vez nadie trabajaba en la facultad. Bueno, todo eso fue generando empezar a entender lo que era la jubilación de una docente que le encanta dar clase, ¿no? Pero para mí fue muy fuerte todo esto. Yo creo que para todos ya estamos un poco más acostumbrados. eh, y bueno, y me puse a trabajar en otras cuestiones que me fueron ayudando en la pandemia. Mi actividad desde muy jovencita fue trabajar con los murales, y siempre tuve ganas una vez que se cerró, tuve ganas de abrir nuevamente, y no es tan fácil, porque no es exclusivamente abrir una carrera. Una carrera lleva un presupuesto, lleva docentes, es difícil. Lo que pasa que para mí, que soy de esa generación, de la generación yo era muy jovencita en la dictadura, pero ya estaba dentro de la facultad entré en el año 70, y sentí que teníamos que abrirla, porque yo trabajé mucho, mucho en México, he trabajado en todo el país, en Argentina, he trabajado en Paraguay, bueno, en muchos otros lados, y sentía que era re importante. En México no hay carrera de muralismo, hay una materia, que es una vez por semana, donde se enseña más bien técnica, pero no se enseña la historia de cómo es, cómo se formó. Aunque hay muchos muralistas en este momento, por suerte, yo creo que como está la pintura, está el grabado, está eh, 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 otras maneras de hacer arte, que hay carreras de grado, tenía que haber una de mural porque es realmente muy importante. Desde el 2007 hasta el año pasado, que ya me jubilé, el trabajo fue maravilloso. Muchos de nuestros alumnos en estos momentos ya están en muchos, cuando se hace, se quiere elegir y te tienen que presentar para hacer algún concurso, muchos los ganan, están bien preparados, y bueno, a mí me llevó con mucha alegría hacerla, porque era como un acto de presencia en esa ausencia tan grande que nos dejaron, que nos dejó la dictadura. Entonces se había cerrado la cátedra de música, se volvió a hablar, y se había cerrado la cátedra de muralismo, que también se volvió a abrir. Y eso para mí es maravilloso. Y eso hizo que de otros países me llamen para dar clase, o para debatir, o para armar equipos, y eso realmente es maravilloso. En esta circunstancia de la pandemia, antes de que que nos empezáramos a separar y a no poder tener un vínculo físico, social,
yo empecé a trabajar, estando jubilada en el ministerio, en la universidad, empecé a trabajar en el Ministerio de las Mujeres, que realmente para mí fue algo maravilloso estar en la provincia, en el Ministerio de las Mujeres, como asesora cultural, aunque yo, como tengo la jubilación, ese cargo lo hago, lo dono, lo trabajo en forma gratuita para el ministerio, con 3 compañeras más, que también son de la Facultad de Bellas Artes, y armamos unos proyectos maravillosos que se nos cortaron con la pandemia, pero seguimos trabajando todo el invierno de 2020, trabajando por lo que nos dio esta pandemia, que es los medios que son electrónicos, digitales, que nos ayudaron a poder mantenernos con cierta dinámica con las personas que pudimos trabajar. El proyecto realmente es hermoso, y bueno, no lo pudimos realizar, pero es para hacer murales en toda la provincia de Buenos Aires, con las muralistas de esas propias ciudades que se han elegido. Y bueno, vamos a ver cómo van pasando las cosas este año, y vamos a empezar nuevamente ahora con más actividades. Así que eso me sirvió mucho, y bueno, y la otra cuestión para la que me sirvió mucho también es para aprender a vivir de otra manera que hasta ahora nunca había vivido, sin trabajar directamente, sin tener que ir a la facultad. Yo estoy, a ver, perdón, porque acá vino algo que lo quiero sacar. Ahí está. Bueno, y muy... al principio no me costó acostumbrarme, después sí me costó acostumbrarme a todo esto, y bueno, ahora estoy un poco más, más tranquila, y otra de las cosas que pude hacer, que para mí es muy importante, no están terminadas, pero ya las voy a terminar. Yo estoy escribiendo un libro que ya tengo como 3 años, escribiéndolo 4, y bueno, lo quería presentar ahora, pero bueno, me falta un tiempito para terminarlo, y bueno, yo estoy eh, muy preocupada por todo lo que pasa en nuestro país y en todo el mundo, pero siento que cuando pasan estas cosas es importante para que uno pueda pensar otras. Y en ese sentido estoy muy feliz de poder pensar la vida de otra manera, estar más conectada. Yo vivo en Gonet, acá cerca de La Plata, y la verdad que es que he entrado a mi casa y he conocido mi casa mucho más que todos estos años que he estado yendo y viniendo a la facultad, y bueno, empecé a descubrir otras cosas que también son buenas. Eh, yo lamento mucho no estar más en la facultad, no voy a estar, y creo que mi compañera, que era mi adjunta, tampoco, porque se cambiaron los titulares y los adjuntos, bueno, pero no vamos a dejar nunca de trabajar en este tema. En el ministerio se está trabajando muy interesantemente con muchas cuestiones que nos sirvan para, para la integración, ¿no? Pero sí, yo creo que después de la terrible dictadura y de haber sobrepasado eso y de haber perdido a tantos compañeros, todo lo que hice en mi vida en relación a lo que es derechos humanos, nunca lo cobré, porque para mí eso era algo muy importante. Estaba trabajando para los compañeros que no están, por más que se diga que son obras de arte, para mí es todo el amor que siento por todos los compañeros que no están, y por los que siguen trabajando, los que siguen militando, los que creen que las cosas pueden cambiarse, bueno, y solo hay que trabajar y trabajar. Yo ya estoy un poco grande, pero no es que quiera dejar esta actividad. Ahora me propusieron una nueva actividad en la universidad, estoy muy contenta, hay que armarla muy despacio, pero también tiene que ver con cuestiones de derechos humanos y de identidad de esa facultad, que a mí me parece maravilloso, y lo maravilloso es que nosotros trabajamos en forma colectiva y vamos a poder trabajar en forma colectiva. En la época de cuando fue la dictadura no se podía hacer ningún mural ni juntarse para hacer estas cosas. Por suerte, más adelante estuve conectada con otros muralistas de nuestro país, trabajé mucho en el exterior, conté todas estas historias también en el exterior, porque también está bueno que la gente se entere
y en México trabajé mucho para que se abrieran las carreras, todavía no se abrió ninguna carrera entera de grado como la que hay acá en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Pero bueno, tengo muy buen vínculo con toda la gente en México y especialmente con toda la gente de Iztapalapa, de, bueno, de muchos lugares que son realmente hermosos en el sur de México, y tengo muchos amigos en México y en Corrientes y en muchos otros lados, que eso está buenísimo. Lo que pasa es que yo ya estoy grandecita. Eh, yo me subo a los 12 metros, tengo mi compañero Fernando Rizurieta, que me ayuda muchísimo y siempre colaboró en la facultad también. Él también se retiró de la facultad, pero mientras tenga energía estoy haciendo ejercicios para no perder el dinamismo, este, pero me parece que es interesante contar a los jóvenes. Yo hace unos años hice a Estela de Carlotto en la Facultad de Ingeniería, que fue un sueño que tuve, porque a mí me parecía una referente interesante para los jóvenes que no saben qué es y cómo hizo las cosas en Abuelas y cómo ha participado de una forma muy interesante su participación en los derechos humanos, en toda su actividad. Y bueno, eso me pareció hermosísimo y poder dejarlo en un escudo hermoso que hicimos con un grupo que se llama APIM, de la cátedra también. Pudimos hacer un escudo precioso en ingeniería, pero también trabajamos en otros lados, el Frente de Trabajo Social. Eh, pero, por ejemplo, pude hacer un mural que era el sueño de mi vida, que era poder hacer un mural en el Ministerio de Economía de la Nación, cuando el intendente era el que es ahora nuestro gobernador, Axel Kicillof. Y justo se hizo cuando se cumplían los 40 años, creo. Sí. Y fue hermoso, lo trabajé con algunos docentes y ayudantes de la Facultad de Bellas Artes. Estuvimos bastante tiempo, porque es un mural muy, muy grande, para poder mostrar cómo la economía tenía que ver también en esta dictadura. Está bien que el tema mío es cubrir todo eso, y no solo cubrirlo con historias, con cómo nos movilizábamos en esos momentos, y que pueda acceder mucha otra gente que estas cosas no las sabía. El mural está dentro, en un patio hermoso. Eh, bueno, después ya no se podía entrar cuando cambia el gobierno, y por Macri, ahí no se podía entrar. Bueno, ahora todavía tampoco se puede entrar, pero es porque hay que mejorarlo. Pero para mí fue una excelente experiencia. Bueno, trabajar en la universidad siempre me gustó y me parece que es el lugar que tenemos que, antes de que yo me vaya a hacer un viaje para otro lado, quiero ver cómo podemos, yo por supuesto, porque me interesa, pero también los grupos de muralistas que se han preparado con nosotros. Así que, bueno, eso es lo más maravilloso. Sigo con la idea de poder armar una escuela solamente de mural, para todo el que tenga ganas. Hay un montón de cosas que se están haciendo y que para eso también se pudo utilizar todo, todo lo que se sacó, o sea, que ya no podemos hacerlo presencial, persona a persona, pero sí lo podemos hacer por internet. Y bueno, me parece que hay mucho por hacer. Eh, a mí yo cuando me tuve que exiliar en la dictadura, estuve un año en Buenos Aires con mi hijito de 5 años y con mi ex marido, y estuvimos un año encerrados en una casa, pero todo eso fue como generando, por lo menos en mí, una necesidad muy grande de poder hablar y decir, cuando en el tema de lo que tiene que ver con la dictadura. Siempre va a estar presente en todos mis murales, porque es parte de mí, pero bueno, me ha permitido trabajar en muchos congresos. Ahora tengo una invitación para un congreso en México, que son 100 años de mural, que está muy interesante en la Universidad de México, y este, eso me ayuda muchísimo. También participé en, eh, ¿cómo es? A ver, ellas no estaban, no, eh, realización mural. Bueno, no me lo acuerdo, ya me lo voy a acordar. Estas son las cosas que nos pasan cuando somos más grandes. Radiografía mural.
esto me encantaría que lo puedan ver, está en, en la compu, lo podés buscar, pero también por internet, este, y está buenísimo porque ahí se están juntando todas las muralistas de Latinoamérica para dar su opinión. A mí me encanta escucharlo porque escucho todo lo que va pasando en otros países, y son todos jovencitos, y bueno, por eso mis ganas de plantarlo más como otra carrera maravillosa, para poder realizar, ¿no? Y bueno, pienso que esta pandemia, por ahora no pude volver a dibujar, me puse a trabajar para el ministerio, me puse a trabajar para otras cuestiones que me han pedido, para el Ministerio de la Mujer, de las Mujeres, este, y creo que eso también me da mucha satisfacción. Tenemos muchos problemas respecto a las cuestiones de género, y me parece que es un buen lugar donde pueda aportar hasta que me dé mi cerebro. Vamos a ver si lo que te puedo contestar está referido a eso. Yo particularmente, y a mis alumnos, intento, porque los chicos entran a un primer año y piensan que entrar a un primer año ya es ser artista. Artista es tener pasión. No sé si artista, porque no me gusta decir la palabra artista, me gusta la palabra particular. Por eso abre un aparato gigantesco. Y muchas veces el tener un título no significa saber todo. Lo que hace que uno sepa todo es la pasión que uno tenga por lo que quiere hacer. Si uno realmente está apasionado, se siente libre. Nosotros especialmente en Mural trabajamos. En la carrera trabajábamos con una psicóloga social, porque nuestro trabajo siempre es colectivo y para lo colectivo. O sea, bueno, el cine tiene una manera, pero nosotros que trabajamos en la calle, que trabajamos con lo social, que trabajamos con la gente, tenemos que tener un vínculo con todo lo que nos puede ayudar para que nuestro discurso, como cualquier otro, y tenemos que vincularnos con muchas cosas. No es que solamente hay que estudiar mural en la facultad, no. Yo tuve que aprender un montón de cosas técnicas, muchas cosas técnicas. Tenemos que aprender a ver, porque nosotros ahora lo que nos falta es la cuestión física, porque se hacen murales, se han hecho concursos y qué sé yo, pero todos montados en lo que es lo digital. Esa fue una cosa interesante, porque muchas veces yo me he preguntado, ¿tengo que dejar de dar clase? Porque yo no conozco tanto. Yo tengo un hijo que hace cine, Jerónimo Carranza, y tengo el otro, Francisco Carranza, que también ahora está trabajando con imágenes bueno, y con algunas otras herramientas también de filmación. Y, y bueno, y me doy cuenta que hay un montón de maneras de comunicarse. Lo que tenemos que encontrar, por lo menos mi generación, que no teníamos teléfono, que no teníamos nada, y que tenemos que adaptarlo a las nuevas maneras de ser, hay que estudiarlas. Y si no, correrse para que venga uno que sepa manejarse mejor con eso. Pero yo creo que para ser un buen realizador, separado de lo que es la docencia, hay que tener pasión por lo que uno hace y poder hacerlo. Y después, esta cuestión que yo siento que lo nuestro como específico, a no ser, bueno, yo también hago dibujos y otras cosas, pero lo específico de trabajar en lo público, nos lleva a abrir nuestra cabeza muy grande para poder comprender todo, para poder decir todo. Por eso, si yo me voy a México, tengo que estudiar todo lo que hay en el lugar donde tengo que hacer un mural, hablar con la gente, que sean partícipes de esta situación, de hacer el mural, que sepan para qué sirve y que aporten. Y después nunca me gustó decir artista, porque es un problema mío, y bueno, de algunas otras personas, porque nosotros lo que somos realizadores de un discurso visual para que la gente pueda adquirir algunos conocimientos, o que se haga, que le hagan preguntarse algunas cuestiones, que puedan dialogar con esa imagen que está en la calle. Cada uno lo va a entender según sus conocimientos también, pero nunca me gustó eso de, uno lo dice porque se usa en la historia del arte, qué sé yo, pero a mí la palabra eh, artista no me gusta, ¿no? Y eso como era antes la Facultad de Bellas Artes, lo de Bella también es todo un tema para debatir bastante, ¿no?
Pero bueno, eh, no sé si contesté lo que vos me querías preguntar exactamente, pero creo que lo que tenemos que lograr es ser abiertos, abrirnos o retirarnos para que entren, yo puedo seguir trabajando, pero pueden entrar otros compañeros en lo que es la docencia o, o poder, estuvimos un año sin trabajar. Bueno, vamos a ver cómo va a empezar, cómo empieza cómo nos podemos juntar. Ahora nos podemos juntar en un poquito, porque no podemos romper todo lo que hay, todo lo que está limitado en esta pandemia. Pero creo que para algo nos va a servir mucho esta situación, para estas cosas que vos preguntás, que me parece bárbaro que lo preguntes. Creo que yo soy totalmente, empecé ya desde el comienzo de la facultad, que fue en el 2007, ya empezamos con lo latinoamericano. Empezar, todos tenemos que sentirnos, no a nosotros, por suerte ya a ustedes que son más jóvenes no, pero yo lo único que conocía cuando entré a la facultad es la historia del arte, de la pintura de Europa, nada más. Y no teníamos ninguna relación, muy poco con lo propio. Bueno, después empezó a modificarse. Últimamente nosotros ya veníamos trabajando desde la imagen con esa cuestión de juntarnos como Latinoamérica con una fuerza, no te digo dejar de comprender y atender algunas cuestiones, pero se nota muchísimo, bueno, y más para algunos estudiantes que están más metidos en estas cuestiones de lo teórico, no es porque nosotros no lo estemos, pero poder indagar cómo, por ejemplo, doctorados en España o en algún otro lugar. Y ahora hay doctorados en México. Acá hay doctorados. Nuestra facultad tiene un doctorado. Entonces, todo lo que podamos y que nos sentimos latinoamericanos, no desprestigiamos lo que nos han enseñado, pero pensamos a trabajar con mucho tiempo, las hace mucho, con lo que pasa en Latinoamérica. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuántos Latinoamérica ha sufrido, pero muchísimo políticamente? Y eso que es políticamente es también en el arte, en la manera de cruzar, de pensar. Eh, por eso se necesitan militantes en todos lados. Yo me saqué esa palabra por la dictadura. Se necesita que haya gente que pelee por nuestro lugar en el mundo, ahora que nos juntamos como mundo, y que se pueda entender muchas cosas de países que no tenemos casi información. Y también de lo nuestro, porque es terrible. Cuando yo hacía el primer mural que hice con los alumnos, que lo hice en casa, en el hospital de niños, me acuerdo que un niñito que había venido de Salto, de Jujuy, fue el único que descubrió los animales que habíamos puesto, que eran animales de, a ver cómo se llama ese lugar, de Córdoba o de Catamarca, que eran dibujos ancestrales de los realizadores de nuestro país, cerámicas, objetos, animalitos, un montón de formas que acá nadie lo conoce. Y en cambio venían esos nenitos que eran hermanos de algunos de los que estaban internados en el hospital, y empezaban a marcarlos y a darlos los nombres de cosas que nuestros propios alumnos les costó mucho registrar y valorar, porque tampoco nosotros creemos que tiene que decirse, bueno, el arte y la artesanía. No, no. Para mí todo es una producción que tendrá diferentes categorías, ni de mejores ni de peores, pero que tiene diferentes características, y que me parece que tenemos que hacer fuerza para levantar nuestras propias actividades latinoamericanas. Y el mural, que yo estoy totalmente feliz con esa realización, se generó en México, eh, antes de, en el 20, en el 1920, y antes se venía como armando, pero lo que hace de bueno esto del mural en México es que el artista, bueno, pues ahí estoy diciendo artista, el realizador, el realizador tiene que aprender un montón de cosas antes de llegar al muro en la pared. Entonces, tiene que cambiar su cabeza, porque él, desde el primer momento que empieza a pensar un mural, tiene todo un público posible y público que va a ver esa obra, aunque no haya querido, no quiere entrar a un salón de arte porque dice que no sabe, mucha gente que no sabe, y no se da cuenta que es importante que vaya para empezar a ver esas cuestiones que no son de algunos, son de todos. Entonces, creo que ahora les va a tocar
a otra generación acomodar mucho más esto. Yo lo haría con ganas, pero, perdón, el teléfono. Es algo que me encantaría hacer. Pero bueno, todo no se puede. Ya he trabajado 45 años en la facultad y creo que es mucho. Y bueno, y ahora me gustaría tener un contacto más con estas cosas y que haya fuertes realizadores que empiecen a preguntar esto que preguntás vos a muchas personas para ver cómo se van enganchando en estas cuestiones de esta nueva manera de trabajar, porque yo todavía no he trabajado para el Ministerio de la Mujer, de las mujeres, pero para la docencia no, y quiero trabajar en eso, pero estoy acomodándome en la vida también, porque nunca me pasó eso de no tener que trabajar con un horario como era antes, que era todos los días a La Plata y de volver. Así que me parece que estamos en un momento de que sucedan estas cosas, como preguntar estas cosas a muchas personas. Y está bueno diferentes edades, ¿no? Yo soy apasionada, así que todo me parece muy interesante. Creo que este primer año, el 2020, fue una cuestión para acostumbrarnos a muchas cosas. Eh, yo tengo nietos, pero ha sido bastante complicado para los papás hacer toda esa actividad, porque esto fue usar nuestra luz, nuestras compus, todo un montón de cosas para que los chicos pudieran hacer esa cuestión de conectarse con las escuelas. Le dieron mucho trabajo a las mamás y a los papás, no está mal, pero bueno, hay que ir aprendiendo eso y ver cómo se pudieron ir ordenando. Ahora, para que empiecen las escuelas, como se están empezando en algunos lados, es bastante complicado. Y creo que estamos en un momento difícil y que mucha gente ha hecho murales en nuestro, vamos a hablar de nuestro país, ha hecho algunos murales con algunos amigos, otros sin tener en cuenta ninguna categoría de seguridad, sin barbijo, sin lavarse las manos, pero se han hecho bastantes cosas, no tantas como antes, pero, por ejemplo, hubo un encuentro para hacer murales en, eh, en paredes que uno elija de cada. Yo acá en La Plata puedo elegir una pared y diseñar un mural para ahí, pero no hacerlo, diseñarlo para que sea un proyecto. Y después también se generó, ahora que a mí me parece maravilloso, un encuentro a nivel nacional, desde Cultura de Nación, para que en todos los lugares de la Argentina se hagan murales. Entonces tuvieron que presentar. Yo, por ejemplo, si viviera en Azul, sería de Azul y presentaría bocetos para trabajar en Azul. Otros que son del interior, también de Córdoba, dicen para qué lugar. Todo eso se generó y ya salieron todos los que fueron elegidos con un dinero para realizar ese mural y un tiempo. Entonces, creo que a medida que van pasando las cosas, esos murales se van a poder hacer. Lo que vamos a hacer en el ministerio también se van a poder hacer a medida que se vaya como acomodando un poco más las cosas. Pero lo que va efectivamente hacia mis posibilidades de trabajar lleva muchas vueltas, porque, por ejemplo, a mí me gusta en este momento hacer murales de mosaico, porque es algo que puedo hacer en mi casa y después ir a pegarlo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no somos los únicos. Es terrible porque los artistas han empezado, los que trabajan con el cuerpo, los que trabajan en los teatros, o los que han trabajado en películas, han encontrado recursos. Bueno, esto nos lleva a buscar recursos para poder hacer algo. Ya pasamos un año, ahora empezamos otro y vamos a tener que buscar las maneras, según cómo sean los encuentros, si no hay más tanto coronavirus, hay diferentes categorías según las provincias y lo que está sucediendo, pero me parece que es un trabajo de todos. Y está bueno tener conocimiento de que el país es muy complicado y que las cosas también se las llevan a otros lugares de Europa o a Estados Unidos, pero pienso que nosotros tenemos que pelear porque esas cosas se den acá de alguna manera. Yo no he tenido mucho contacto con cultura, sí he tenido con el Museo de Bellas Artes, que intenta todo el tiempo ver cómo nos puede recolectar, pero bueno, cada uno ha encontrado una manera. Se han vendido muchos cuadros por internet, lo que son de pintura o algunas cosas de grabado, muchos de cerámica. Por ese lado se ha
trabajado un poco nuestras actividades. Pero cuando yo me pongo a pensar la cantidad de gente que no tiene ni para comer, eso es como terrible. No digo solo de los artistas, sino en general hay gente que sí, que reciben un sueldo y hay gente que no. Entonces, me parece que tenemos que pelear por eso también, pelear en el sentido de que todos podamos tener algo como para poder comer y sobrevivir estas etapas. Y bueno, y las cosas están empezando a funcionar. A mí me parece que estamos empezando a funcionar y vamos a tener que estar muy atentos. Por eso es importante hablar mucho de este tema, porque siempre, viste, el artista parece que su manera de ganar es que te digan qué lindo, qué bueno, ¿por qué no me haces un mural acá? ¿O por qué no? No, es trabajo, son horas de trabajo, como el pintor que pinta en mi casa, o como, qué sé yo, el herrero que arregla determinadas cuestiones, todo es trabajo en la vida. Y el trabajo es lo que nos dignifica, la pasión es la que nos lleva con toda la cabeza a laburar, pero no es tan fácil. Hay que buscar, hay que generar grupos, hay que generar grupos de personas que puedan pues, trabajar sobre estos temas. Hay muchas cosas. Ya el año pasado había muchos cursos de poder trabajar para sentirse uno latinoamericano. Yo tengo abuelos vascos, todos vascos menos un abuelo que me dio el apellido Terzaghi, todos los demás son vascos. Y yo soy argentina, americana, de acá, y trato de ver qué pasó antes de que yo estuviera en este mundo. Y todo eso nos tiene que poner muy, muy contentos y sentirnos muy bien por tener toda esa cultura anterior, pero la tenemos que ver, la tenemos que sentir, y no querer ser un europeo o un, qué sé yo, un oriental, no, ser lo nuestro, y después sí, empezar a cambiar una vez que tengamos plantado nuestra cuestión americana, empezar a cambiar con otros, pero sabiendo que nosotros somos americanos, ¿no? Entonces me parece que acá hay mucho trabajo, me parece interesante hacer preguntas así, y poder, porque yo estoy aprendiendo, porque vos me estás enseñando. Entonces, siempre estas cosas de ida y vuelta nos dejan un aprendizaje muy interesante. Yo agradezco este aprendizaje que estoy teniendo en este momento. Y yo te agradezco a vos, Luis. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Te parece que sirve lo que dije? Perfecto, perfecto. Ahora estoy dejando de grabar ya.